Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noveno programa de la tercera temporada de Claro que sí. Este es el penúltimo de la tercera temporada y por supuesto que hay manteles largos en la casa de Claro que sí, Estudios Pepe y Javi, honrados de recibir por segunda ocasión a Olmo. ¿Cómo estás, Olmo? Bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Olmo. Olmo es parte del equipo Avengers que recurrentemente está viniendo por acá. La segunda ocasión que está con nosotros. La vez pasada hablamos sobre actuación. Hoy vamos a hablar sobre adicciones. Ya spoilé el tema, pero va a estar súper bueno el episodio de hoy. Perdóname, Javi, por pasarme No, por... está bien. Ya teníamos una semana sin practicar esto de la grabada. Yo no grabamos la semana pasada porque Sí. recibí el peor rodillazo que he recibido en mi vida, en mi muslo. No pude caminar. Fui más inútil de lo que estoy acostumbrado a hacer durante una semana. Okay. Y tuvimos que no grabar. Hubo una semana sin episodio, pero no pasa nada, ¿no? Cualquier serie de repente no graba. Y además, ¿no? Natalicio de Benito Juárez, nos dimos a la tarea de celebrarlo, por eso Ándale. no pasó nada. Estaban celebrando, ¿no? Sí, que de hecho esto se va a estrenar pasando el natalicio de Benito Juárez. Recientemente celebramos algo en Benito. Llegó a la primavera también, ¿no? Okay. Que Benito Juárez, no sé qué tan verídico es lo que dice Google de que medía 1.37 de altura. Según yo, sí, bueno, yo fui hace no mucho a su casa en Oaxaca. Ajá. Y sí, o sea, y dice que... Fact. Era Y es una casita. Era la comarca, güey, o sea, era la comarca, ¿no? O sea, quizá Sí, Benito sí, Juárez casi no. te agachas para entrar a su casa. Había un festival impresionante. de fuegos artificiales con un dragón en Guelatao, ¿no? ¿Y cerveza? Sí, era San Pablo Guelatao, ¿no? No sé si San Pablo, pero si es Algún santo Guelatao. Que me disculpen. Pero entonces sí medía 1.37. Sí, al parecer sí. 37, Y yo Y tenía... Victoriano Huerta medía como 2 metros. ¿No? Es el tipo de datos que me... Es que cuando te cuentan la historia, cuando te enseñan historia en la escuela, nunca te dicen, este cabrón medía 2 metros y este medía 1.37. Eso hubiera hecho la clase mucho menos aburrida, probablemente. Exactamente. Imagina a Victoriano Huerta dándole de rodillazos a Benito Juárez sin esfuerzo alguno en la cara. Hace comedia involuntaria. Híjole, esto puede traer un poco de hate a este podcast de los Sí, nacionalistas. hay mucho fan de Victoriano Huerta enojado en este momento. Sí. Es cuidado. ¿Cómo le dices madresota a don Victoriano? Creo que sí era Victoriano Huerta, ya ni estoy seguro. Ay, Dios mío. Pero bueno, empezamos con el tema. Corremos. Me parece perfecto. Sí. Así que iniciemos. Corre la furcio. Bien, estamos de vuelta. Vamos a hablar el día de hoy, como bien nos spoileó Pepe hace unos segundos. Vamos a hablar de adicciones. Y Chan, chan, chan. está Olmo con nosotros porque es el experto en adicciones. Hola. Y también sé del tema. Y también lo estudié. Y también lo he estudiado, entonces sí. Gracias. Bueno, platícanos, ¿qué onda con las adicciones? Porque, a ver, es un tema muy común que existe el prejuicio de que la adicción es forzosamente una sustancia, ¿no? Hay muchos prejuicios en torno a ello. Correcto. Voy a enlistar unos y ya los iremos atendiendo más adelante, pero la adicción a huevo es a una sustancia, o si una vez te declaras adicto, toda tu vida vas a ser adicto, ¿no? Claro. Este mito de una vez alcohólico para toda tu vida, y por lo tanto no puedes nunca volver a consumir la sustancia. Correcto. Qué fuerte. Sí, Qué cruz tan pesada. y estigmatizante. Sí. Bueno, pues mira, a ver, es justamente ese estigma de que una vez adicto eres adicto para el resto de tu existencia. Creo que es una de las cosas que previene o, digamos, impide que la gente obtenga tratamiento en las fases previas a una adicción. Ok. Si a muchas personas lo que les planteas es, oye, tienes un problema con la bebida, ¿no? Y tu única alternativa es la abstinencia absoluta o seguir bebiendo, mucha gente va a elegir seguir bebiendo en vez de abstenerse para siempre y entrar a doblear el resto de su vida. Esa idea es muy peligrosa porque funciona para un pequeño porcentaje de la gente. Por cierto, bueno, ya va a estar en las notas del programa, por supuesto, pero la última fuente que consulté decía que el modelo de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos funciona más o menos para el 5 o 10% de la población. Y es una poquita tasa gente. muy baja de retención. Es en grupo, ¿no? El modelo de los 12 pasos. El modelo de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, Ok. que se maneja en muchos settings, en muchos, Ajá. sí, tanto públicos como privados. Y sobre todo públicos, ¿no? La cosa es que Alcohólicos Anónimos ha logrado posicionarse de buena manera y con muy buena presencia en los puntos
populares o con mayor carencia de recursos de México. Correcto. Prácticamente en cualquier colonia Hay o un en grupo. cualquier municipio, por lo menos hay un grupo de Alcohólicos Anónimos. Sí. Creo que eso también impacta mucho en la capacidad o facultad de control que tú tienes sobre Alcohólicos Anónimos. Yo he tenido muchos consultantes que han estado en Alcohólicos Anónimos, amigos inclusive que han estado en Alcohólicos Anónimos, Ajá. y tengo versiones muy divergentes de cuánto funciona o cuánto no funciona. Ok. Y creo que también tiene que ver, uno, con la afinidad en las creencias que ellos te dicen, ¿no? Porque Sí. uno de los dogmas es, tú no puedes decidir por ti mismo, ¿no? Tu fuerza de voluntad no sirve, tu voluntad tiene que estar basada en Dios. Y ese es uno de los principales mensajes que entonces, ateo alcohólico, ya me jodí, ¿no? Exactamente. Ya valí verga para siempre. Exacto. Y creo que ahorita que entremos más a hablar sobre las soluciones, sí me gustaría hacer un análisis de Alcohólicos Anónimos, sobre cómo se maneja sobre la culpa, sobre cómo se maneja sobre la creencia en Dios, sobre cómo se maneja sobre la creencia de que tú no eres capaz de hacer las cosas por ti mismo. Correcto. Sin embargo, aún así hay gente a quien le sirve. Sí, Sí. Eso sin duda. Si no, el programa no existiría. Y los psicoterapeutas no somos capaces de llegar hasta donde ellos llegan demográficamente. También. El nivel de competencia que ellos tienen para alcanzar y tocar una vida en las partes más vulnerables de México, por ejemplo, Total. no lo tenemos nosotros y no tenemos algo mejor que poner ahí. Entonces, por eso, con mucha humildad hago mis críticas y mis comentarios, entendiendo que es la mejor solución a la que podemos aspirar en muchos lugares. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, les platico un poquito. Yo tengo una certificación como facilitador de un modelo que se llama... Te voy a acercar tantito el Sí, micrófono. sí, adelante. Muchas gracias. Para que no pierdan mi tu dulce rasposa voz de este ¿Te domingo. imaginas una hora de verlo mover la boca? Que ya pasó casi. Qué interesante, pero no se escuchó nada de lo que dijo. Me pasa en TikTok también, Sí, sí. muchachos, no crean. Ok, sí, no soy muy tech savvy. Ay, todos esos años de actuación parece que no sirvieron mucho, bueno, qué decadencia. Bueno, les cuento, soy facilitador de este modelo que se llama Smart Recovery. Es un modelo alternativo. Smart Recovery. Smart como, Recovery. como recuperación inteligente. Como recuperación inteligente. Órales. Y es un modelo basado, también es un modelo grupal, gratuito, alternativo a los 12 pasos. Está certificado por algunas asociaciones de Estados Unidos y me parece que por la OMS, pero no estoy seguro, por lo menos dice que por la Asociación Americana de Medicina. Okay. Entonces digamos que tiene avales buenos y está diseñado justo para las personas para las que no nos funciona el tema del poder superior y que no tengo voluntad, que esa es como una barrera de entrada para un grupo importante de la población que dicen, oiga, pero yo no, pues yo no comparto estas creencias, a ¿no? esas reglas verbales, ¿no? Exacto, que son reglas verbales aversivas, ¿no? Entonces, Exacto, sí, sí. Smart Recovery es una buena alternativa. Desafortunadamente no me he hecho el tiempo para fundar los grupos y justo cuando iba a hacerlo empezó la pandemia y bueno, quizá... La historia de todos. ¿Cómo funciona Smart Recovery? Bueno, pues Smart Recovery tiene un formato grupal, como les digo, muy parecido a 12 pasos. A 12 pasos. Uh-huh. Son juntas semanales o bisemanales o diarias en función del, o sea, todos digamos que a través de voluntariado y donaciones, igual con doble A. Me traigo mi vaso del Tenampa, perdón que te interrumpa. Sí, con un shot de... Sí, yo no lo sustraje de ese establecimiento. Dios Este mío. episodio es patrocinado por Tenampa. Prisa de Adicciones patrocinado. Casi lo logras. Casi lo logras. Seriedad, muchachos, seriedad, por favor. Perdón, interrumpí la muy interesante explicación sobre Smart Recovery. Smart Recovery. Entonces, como les digo, llegas y está tu padrino con un pomo, con una pachita de Tonayán, todo el mundo se sienta en círculo. No, es un Perdón, saben que nos cagamos de risa de lo que hablamos, pero realmente estamos comprometidos con la solución y lo hacemos. ¿Estás borracho? estamos tonteando. Y que fuera Fox Sports. Se ubican que en Fox Sports siempre hay algún conductor, no voy a decir nombres, pero siempre hay algún conductor que está hasta el huevo. Ebrio. Sí. Yo estoy ebrio ahora. Si tú buscas highlights Fox Sports borracho, vas a ver más de un video, buenos videos. De gente. Sí. Esto no es Fox Sports, señores. Bueno, en teoría en Smart Recovery no tendría que suceder eso de que esté nadie ebrio, pero curiosamente sí, por ejemplo, en los videos de entrenamiento para facilitador, parte del entrenamiento es cómo manejas la presencia de alguien que está intoxicado, ¿no? Pero bueno, les decía, el formato es grupo pequeño, de 5 a 12 personas generalmente, gratuito, de cooperación voluntaria.
facilitado por alguien que pues tomó el entrenamiento sobre cómo facilitar una reunión, que esté seguro en su propia recuperación, pero no tiene que ser alguien recuperado. A diferencia de AA, normalmente los padrinos o los líderes de grupo, de capítulo, son personas que se han recuperado, que han hecho el programa, lo cual me parece muy bien porque, pues bueno, lo conocen de pe a pa, llevan un rato, son como embajadores de la efectividad del programa. En Smart Recovery puedes facilitar un programa si te recuperaste de otra manera. Si no te recuperaste pero tienes interés en el tema y quieres simplemente facilitar los grupos, puedes hacerlo. O sea, como que no es prerequisito haber superado una adicción, ¿no? Pero sí te piden que si la tuviste, estés como con al menos 2 años de estabilidad o de recuperación, ¿no? Como ellos la definen, que es muy diferente. Entonces creo que ya dije, el formato es grupal, es facilitado por alguien entrenado y... Este entrenamiento, perdón, conlleva conocer y entender el curso del alcoholismo, conlleva capacidades para hablar y guiar una reunión. ¿Qué conlleva el entrenamiento? El entrenamiento básicamente es una parte de cómo manejar la dinámica grupal. Es mucho basado en principios y el resto son básicamente ejercicios. Son ejercicios, de nuevo, cognitivo-conductuales. Cuando empezó, ahora han incorporado mucho de ACT e incluso de DBT. Muy chido. Pero Smart Recovery es una organización que pues se considera a sí misma basada, o sea, recuperación de adicciones basada en evidencia. Entonces lo que intentan, ellos dicen, bueno, conforme la ciencia avanza y el conocimiento avanza, nosotros vamos quitando e incorporando herramientas y hacemos lo que funciona. Evolucionando como lo debe ser. Exactamente. Porque este programa no se diseñó en 1710. Exacto. Sí, porque dice que debo de prender una vela. Entonces, que nadie encienda la luz. Sí, así como de, oigan, pero ¿y qué hacemos, no? Entonces, justamente el entrenamiento es cómo manejar al grupo. Hay un módulo interesante del entrenamiento de cómo no hablar mucho cuando eres el facilitador, lo cual no es nada fácil para mí. Así como de, la gente no vino aquí a escuchar un sermón tuyo, la gente vino aquí por herramientas. No es tu stand-up. Sí. No puede ser, pero no es tu stand-up. Si no son tus seguidores, ¿no? Entonces la idea es que la dinámica dentro del propio grupo se enseñan herramientas, ¿no? Este día se ve un tema y se ve alguno de los pilares del grupo sobre... pues son 4 elementos, ¿no? O sea, cómo lidiar con las urgencias, los cravings, cómo construir una vida buena para no nada más enfocarte en la adicción, y no beber, sino qué sí vamos a hacer. Esto es de lo más importante que un tratamiento, ya lo diremos más adelante, pero que un tratamiento en adicciones creo que tiene que conllevar. Correcto. No es evitar el consumo, es construir una vida que no requiera del consumo excesivo. Es lo mismo que con el suicidio, no es evitar la muerte, es construir una vida que valga la pena ser vivida. Correcto. Y justamente eso es una de las cosas que me fueron muy atractivas del modelo de Smart Recovery para abstinencia. Porque tenemos también otro modelo que se llama HAMS, H-A-M-S, sí, HAMS, como jamón con S en inglés. Como en plural, como jamones. Como jamones, exacto, jamones en plural. Y el modelo de HAMS es como no sé si el antecesor o una versión anterior a Smart. La historia, la verdad, no se las contaría, pero estaría llena de errores. Entonces, sé que de los que estaban en HAMS, que es un modelo de reducción de daño, Harm Reduction, por sus siglas en inglés, salió el modelo de Smart. Entonces, HAMS es un pasito antes de Smart. HAMS es un grupo igual, ¿no? Con el mismo formato, es abierto, es de cooperación voluntaria, no cuesta. Es con una persona entrenada y es para reducción de daño, es para gente que está activamente consumiendo la sustancia o haciendo la actividad, pero que quiere y no está en el momento de decidir dejarla, pero que quiere poder aminorar las consecuencias negativas. En HAMS lo que hacemos es, porque justo lo que les decía, es como, oye, estás teniendo un problema, tienes que ir a AA y dejar de beber el resto de tu vida. Y dices, oye, pero tengo 18 años o 21, no sé si me puedo comprometer a no volver a declararme alcohólico, enfermo, drogadicto y no volver a tomar una champaña el día de mi boda en 10 años. Y sentir ganas de suicidarme si dentro de 20 años me echo una chela. Exacto, y ya lo arruiné todo. Entonces, justo HAMS dice, si tú estás en el asunto de yo no quiero dejar de beber, no quiero dejar de consumir, pero lo que ya no quiero es tener tantas consecuencias, hay algo para ti, ¿no? O sea, es esto. Si ya estás en el punto de, no, si ya quiero abstinencia, pero no me está saliendo y no quiero el modelo de AA, entonces está Smart, ¿no? Como de las alternativas, pues, no AA.
De acuerdo. Exactamente. Ahora, ¿cuándo podemos decir que está sucediendo una adicción? O sea, ¿a partir de cuándo una persona se adicta? Porque las definiciones son varias y son múltiples. Hay veces que lo vinculamos a un número de consumo, hay veces que lo vinculamos a la funcionalidad del consumo, es decir, si estás buscando ponerte en un estado alterado. ¿Cuándo podemos definir una adicción? Qué buena pregunta. A mí me gusta, en las charlas que doy sobre este tema, me gusta utilizar la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque como lo usamos coloquialmente, el término adicción ya es cualquier cosa, ¿no? Así como Claro, que es mucho lo que también platicamos con obsesivo-compulsivo, ¿no? Que todo es TOC. Ajá, Todo es, sí. le tengo fobia. No le tienes fobia, solo no te gusta. Sí, me O sea, da miedo que en vez de COVID así, obsesivo compulsivo, ¿no? Así Ajá, como, sí. Eres un hipocondríaco. No eres un hipocondríaco. O sea, Exacto. o sea, ¿sabes? O sea, no necesariamente por presentar alguno de los rasgos tienes ya un trastorno, pero entonces vamos a hablar de esos criterios grandes, complejos, donde ya podemos hablar de una adicción. Exactamente. Entonces, y qué bueno, la verdad que bueno que exista un criterio, no es perfecto, pero creo que es de lo mejor que hay, ¿no? Porque también otro problema, y de nuevo, no es tirarle a Alcohólicos Anónimos, como decía Pepe hace un momento, ya pasé por ahí, ya pasé por estar en contra, pero mi postura actual es estar muy agradecido, entiendo que cumplen una función social importantísima, llegan a lugares donde no... sí ayudan a mucha gente, entonces nada de lo que decimos aquí es como que estamos en contra de Alcohólicos Y que Anónimos. hablar de Alcohólicos Anónimos como una sola realidad homogénea es falso. También. Porque depende de un chingo de cosas. Depende, Claro. de verdad, si tienes un buen o un mal padrino te puede cambiar la vida. Sí. ¿No? Y hay padrinos que agarran a madrazos, he sabido, padrinos que agarran a Sí. madrazos a sus... En anexos y hay Exactamente. abusos de derechos Y hay humanos. gente que realmente ha salvado vidas ahí. Entonces, meter toda una cubeta como si no, Alcohólicos Anónimos no sirve. No. Sí, Hay no. muchas variables Sí. demográficas y de la persona que facilita el grupo Claro. y también del nivel de disposición que tiene la persona que está siendo atendida en el grupo, que determina si sirve o no sirve. Entonces, no quiero tirarle Sí. miedo como tú dices. Sí, no, para nada que se entienda esto. No, pero buscar construir sobre eso. Exacto, ¿no? Rescatar los elementos que nos parezca, Sí. proponer alternativas, que también eso es muy bueno, ¿no? Porque bueno, si esto no y esto tampoco, bueno, entonces que sí, Sí, que sí, sí, sí. ¿no? O sea, Oye, el porque- psicólogo en su departamento ya dijo que esto no sirve, que se vaya la chingada. No tenemos nada con qué reemplazar ahí. O sea, Y entonces, ¿qué sí hacemos? No, Sí. no, pues nada, ya están jodidos, ¿no? Gracias, son 1,000 pesos. Entonces, Sí. bueno, el punto es, la definición de adicción son 1,000 pesos, gracias, no hay esperanza. Ese es mi trabajo. No, el tema con Alcohólicos Anónimos es que la definición es demasiado vaga, es como sucede con el término de codependencia, por Ujú. ejemplo, ¿no? Que es casi cualquier cosa y entonces no queda claro quién es codependiente. Y en Alcohólicos Anónimos o en Narcóticos Anónimos también la definición de quién es adicto y quién no es adicto es demasiado abierta y vaga en específica. Esta que les planteo yo es pues un checklist de cosas donde además se plantean las etapas del desarrollo de la adicción. Sí. Entonces, tenemos primero, porque nadie se hace adicto a nada. Sí, así, lo que es. Lo que es ¿no? una adicción así bien, ¿no? A la primera toma. A la primera toma no. Puedes volverte físicamente dependiente, que no es lo mismo que ser adicto a la primera toma. y esto es importante. Hay sustancias que de un putazo Ujú. generan una dependencia Gacha. fisiológica importante, Sí, como sí, la sí. cocaína. Como la ¿No? cocaína, la Que- morfina. Que te lo dice mucha gente. Me di mi primer pase y sabía que me quería seguir dando un pase todos los días de mi vida. Así es. Entonces, digamos que este modelo plantea por lo menos las etapas de cómo se va llegando a una adicción como un estado complejo de la persona, ¿no? Entonces, todo empieza por la fase de la experimentación, que es, pues tienes que entrar en contacto con la sustancia o actividad y probarla. A ver, Así de, a ver, ¿qué es ¿A ese qué polvo sabe? blanco? Sí. Yo veo que se... ¿a qué huele? ¿A qué huele esa mesa? Exacto, ¿por qué todo el mundo está tan platicador? Yo Sí, eso sí. quiero, ¿no? Entonces, bueno, fase de experimentación es como la instancia cero, ¿no? Sí. O sea, la persona primero prueba. Ok, después de probar viene la fase de usos. En el uso tenemos que es un consumidor ocasional, ¿no? Bebe, apuesta, fuma marihuana, inhala cocaína, pero puede hacerlo un fin de semana con sus amigos, luego pueden pasar 2 meses y no lo hace. Sí, pero dijiste bebe o apuesta. Bebe o apuesta. ¿no? Ah, sí. Y en la apuesta no hay una sustancia activa. Sí, hasta antes no estaba establecido que las adicciones pudieran ser a comportamientos. Se consideraba que era necesariamente una sustancia o alguna cuestión química que ingresa. Pero la gente que tiene adicciones a conductas Comportamentales. comportamentales, ajá, exacto, conductuales, pues muestran el mismo patrón. Es decir,
fisiológicamente incluso también hay cambios. Sí, ¿no? y los centros de recompensa en nivel encefálico se activan. Se activan, o sea, cumplen con toda la lista de chequeo que les vamos a dar y que probablemente aquí Pepe y Javi les pondrán en las notas del show, tal vez. Ya los escuché algo. ¿O no? ¿O no? Ya los embarqué, maldita sea. Bueno, a ver si no me dejan de sí van a invitar. aparecer, sí van a aparecer. Perdón, chicos. Bueno. Sería para así, y los van a ver subir en pantalla. Los 9 criterios. Toda velocidad. Bueno, entonces, a ver, lo que les decía es, empezamos con la fase de experimentación. Es indispensable probar esto. Quizá en conductismo, salvo su mejor opinión, serían las operaciones de establecimiento, ¿no? O sea, como un poquito, pues, qué es esto y si es reforzante o no para la persona. Después tenemos el uso, que es esta cosa de, bueno, la persona consume o hace la actividad de manera esporádica, pero no... Sí. Realmente no está como muy establecido en su vida. Puede hacerlo, puede no hacerlo. Después tenemos el abuso, que es la etapa previa a la adicción. Y en el abuso ya, digamos que hay un deterioro de la calidad de vida y empiezan a aparecer consecuencias significativas, ¿no? Podría ser algo así como, ya no es una chela, 2 chelas cuando salgo con mis amigos, sino que cada que salgo, aunque sea cada 3 meses, me pongo hasta el huevo. Exacto, me pongo hasta la madre, güey. Y al fin de semana dejo de hacer las cosas que antes me gustaba hacer, o que eran, no sé, ir al trabajo. Exacto, ya no fui a mi partido de fútbol los domingos que me gustaba por estar crudo. Pero en el abuso todavía no hay un deterioro tan significativo como para poderle decir adicción. Okay. Ahora, la frase que usaba es que entre abuso y adicción. El abuso y adicción, la diferencia es la disfunción, ¿no? Pero eso también es relativo, porque... Está catchy. Entre el abuso y la disfunción, la diferencia es la adicción. Exacto. No, la disfunción. La disfunción. Ay, babo. Esto fue un poema redactado por Olmo. Frases inmortales. Sí, es parte de tu poemario, ¿no? Exacto. Está por liberar su poemario este año. Adicción. Sí, entonces, bueno, eso es algo así pegajoso, ¿no? Para recordar. Sí, está catchy. Como entre abuso y adicción, la diferencia es disfunción, ¿no? Entonces decimos, bueno, ok, una persona que abusa tiene ciertas consecuencias que le fastidian su calidad de vida, y una persona con una adicción tiene consecuencias mucho más graves que la vuelven disfuncional. ¿En qué esfera podríamos hablar de la disfunción? Y recupero esta oda histórica, ¿no? Llamada El Lobo de Wall Street, en la cual la única forma en la que este cabrón, Jordan Belfort, podía funcionar era estando todo el tiempo drogado, ¿no? La única forma en la que este güey podía afrontar el nivel de estrés que tenía haciendo estafas y el tradeo, ¿no? Le enseña a Matthew McConaughey pegándose en el pecho que la única forma de sobrevivir ahí es estar dándose un pase y estando borracho todo el tiempo y masturbarse compulsivamente en el baño, ¿no? Correcto. Es la única forma en la que vas a poder vivir aquí. Pues funciona, ¿no? Pero eran estrategias de abuso, claramente, de sustancias. Correcto. Y de comportamientos, pero que le permitían el funcionamiento al menos laboral. Seguramente con un desgaste de te vas a la mierda en las demás áreas. Y por unos años nos vemos, pero exactamente. Exacto. Sí, justamente eso es lo que hace difícil poderle poner a rajatabla. El no funcionas. Ajá, el no funcionas a alguien, porque pues cuántos, no sé, ¿no? Escritores o cantantes, doctores, abogados, sí, no, nada de los artistas, el propio Freud, ¿no? Exacto, cuánta cocaína. Freud hubiera matado a un elefante pequeño, pero el hombre tiene una tolerancia que no veas. Freud fumaba como chacuaco, ¿no? Exacto. Se metía costales de harina enteros. Son unos pasos así ya que no veas, y pues hombre, nadie podría decir que no funcionaba, ¿no? Sí. Entonces justamente la disfunción, o sea, llegar al punto de disfunción es no cumplir en las áreas de vida con el estándar de la propia persona, vamos a dejarlo así como en general, ¿no? Entonces estoy teniendo faltas al trabajo, estoy teniendo faltas a la escuela si es que estudio, estoy faltando a compromisos familiares, he perdido, como decía Javi hace rato, ¿no? He dejado de hacer actividades que antes valoraba, que esa es una de las señales más importantes, y se pueden ir a cero. O sea, ya no voy al cine, ya no juego fútbol, ya no juego videojuegos. La cantidad de tiempo que la persona invierte tanto en procurar la sustancia o conducta adictiva o recuperarse de las consecuencias negativas que tienen es un buen indicador entre la diferencia entre abuso y adicción. Y no solo de tiempo, sino también de recursos, ¿no? Porque a lo mejor dices, ay, pues ir al cine me cuesta $200, pero una botella de tuna, ya no, 5. Exacto. Me cuesta más o menos igual, entonces... Ajá, salgo ganando. Ajá. Correcto, ¿no? Entonces,
digamos que incluso, por ejemplo, en el abuso hay alguna diferencia importante con la adicción, ¿no? En la adicción hay un ingrediente psicológico, mental, si se le quiere ver así, donde hay un fuerte deseo de consumir la sustancia y una preocupación obsesiva por conseguirla, ¿no? Por obtenerla, por mantenerla, cuánto voy a tener la siguiente dosis o la siguiente actividad, se va a acabar, un poco como Barney, ¿no? Después de esta caja y la otra caja, ya nada más quedan 6 cajas, ¿no? Entonces, un poco esa sería una de los indicadores de que hay una persona con adicción y no nada más un borracho que abusa. Ahora, mencionaste hace 2 segundos los videojuegos, ¿no? Sí. Que la OMS tuvo a bien, hace poquito decir que existe la adicción a los videojuegos. Sí. Que, a ver, lo dijimos al principio, tú puedes hacerte adicto a cualquier conducta. O sea, de verdad yo me puedo hacer adicto a... Valga la pena el salto interpretativo aquí, pero a arrancarme el pelo, ¿no? Y se llama tricotilomanía y es una compulsión, pero en cierta forma es una conducta que no puedo dejar de ejecutar. ¿Qué es la crítica que le hacemos todos los últimos capítulos al DSM? Al final te describe muy bien muchas cosas, pero no te explica. O sea, no te está diciendo el origen de que tengas esa cosa. Y esa cosa puede verse de 1000 formas diferentes y realmente no importa tanto. Lo que importa es la explicación detrás. Exactamente. Correcto. Entonces, no caer en el error de decir, ¿por qué el niño juega muchos videojuegos? Pues porque es adicto a los videojuegos. No, sí, ¿de dónde salió? La circularidad de eso. Ajá. ¿Y por qué es adicto a los videojuegos? Porque ve cómo juega. Ajá. ¿Y qué hay que hacer? Pues quitar la adicción. ¿Cómo? Pues que deje de jugar. Pero sí. ¿cómo? O sea, no te está explicando nada esa descripción de la conducta. Entonces ahí es donde entramos nosotros a hacer este análisis funcional de cómo se estableció esa conducta, que la refuerza, que la mantiene y empezar a cambiar eso. Que yo ahorita me estoy recuperando de mi periodo de adicción de un juego llamado Elden Ring, que salió hace 2 semanas. Suena bueno, ¿eh? No, una cosa bruta. Dicen que es una cosa loca. ¿Qué cosa hicieron estos güeyes? No, De de los mejores juegos de la historia, pero ese es tema aparte. ¡Bárbaro! No, sí, bárbaro. Vamos a hacerle una intervención a Pepe para la siguiente. Si lo ven que ya no está aquí, probablemente lo metimos al anexo. Sí, probablemente esté jugando Elden Ring. Sí. No hubo lesión de pierna, estaba jugando Elden Ring este güey. No, Perdón, ese es un buen punto. Sí, Pepe. Justo, empezar a mentir. Para esconderlo. Exacto, para hacer la conducta o consumir la sustancia. Esta es una forma de redirigir recursos, ¿no? O sea, es como, tenía un compromiso del podcast, pero en realidad inventé una excusa socialmente válida para... Es más, me machuqué la pierna para no poder caminar. Me lastimé. Estuve pegándome con una silla durante 1 hora. Ahora, hablando un poquito de lo explicativo, para no entrar en la circularidad de es adicto porque consume y consume porque es adicto. A ver, creo que lo que pasa, o la explicación a la cual podríamos tender es la persona que desarrolla una adicción, porque no quiere decir se vuelve adicta, desarrolla una adicción, porque no es que tú como persona tengas la cualidad de ser una persona adicta, sino eres una persona que vive una adicción hacia una sustancia o hacia una conducta. Significa que esa actividad la ubicas como el mayor centro de placer que puedes tener disponible, esto puesto en palabras o no puesto en palabras. Es decir, yo puedo creer que el máximo placer, y de hecho el único placer que puedo aspirar a tener en la vida es estar sentado jugando videojuegos durante las próximas 24, 48, 72 horas. Correcto. Y todos los demás centros de placer o actividades de placer que agregaban valor recurrentemente a mi vida, entonces pierden importancia para que se vuelva el spotlight esta actividad. Correcto. Sea esto oler la mesa, sea esto jugar videojuegos, sea esto picarme la nariz, lo que sea. Correcto. Y en ese sentido, entonces, el reforzamiento se da en lo diferencial de decir, todos mis recursos, quiero ubicarlos a que yo pueda estar cometiendo este operante de consumo. Correcto. Sean económicos, sean de tiempo, sean de esfuerzo, sean lo que sean sociales. Exacto. Que es muy parecido, pero no es igual, que además está este tema de que a lo mejor no es que sea una actividad que tú consideres placentera, sino que es la única actividad que te quita el malestar de no estar haciendo esa actividad. ¿No? O sea, ya no es que gane algo, pero me quita lo feo. Sí, de hecho, justamente ahí es donde empieza a ser más claro la adicción versus el abuso. Okay. ¿No? En el abuso todavía vemos una especie de reforzamiento positivo que predomina, ¿no? O sea, la persona obtiene más placer de lo que le quita dolor. Sí. Y en el caso de la adicción, uno de los criterios que por aquí tengo es el criterio F de la Organización Mundial de la Salud de Adicciones. El F, el efectivo. El F es la persona
insiste o persiste aún sabiendo y declarando que la pasa mal, que tiene consecuencias negativas, o sea, se declara como con dificultades o con incapacidad de parar. Ahora, una cosa es decir no puedo y otra cosa es realmente no poder, ese es todo otro gran tema, pero sí, como bien dice Javi, cuando ya estamos en adicción, tenemos las dos, tenemos refuerzo positivo, o sea, derivo placer, pero también elimino dolor, y en algunos casos ya mucha gente solamente pasa de estar con mucho malestar sin su conducta adictiva a pues, un malestar tolerable. Exacto, un malestar tolerable o un estado aplanado. medio neutral, pero ya no les da más, ¿no? Sí. Exacto. Mejor no sentir nada, sentirme mal. Exacto. Así es. Exacto. Y que cada caso es diferente en el nivel de proporción de si empezamos por un reforzamiento positivo, es decir, por tener algo que nos gusta o por evitar algo que no nos gusta, que sería por reforzamiento negativo. Porque también me ha tocado ver casos de cerca de gente que tenía un nivel de ansiedad social brutal antes de consumir alcohol y solamente con el alcohol se le quitaba la ansiedad social y desde el segundo uno, ¡pum!, lo desarrolló porque el alcohol les permitía hablar en público y no había otra forma en la que podían hablar en público. Correcto. Entonces cada caso es diferente y cada caso tiene causas diferentes que los llevan al reforzamiento y el establecimiento de la adicción per se. Pero también el estar adentro de una adicción va moviendo la balanza para que, como tú dices, Olmo, cada vez sea quitar cosas malas más que poner cosas buenas. Y estas cosas malas, no lo digo en un sentido moral, sino desde lo desagradable, estas cosas desagradables muchas veces se provocan por la misma adicción. Es decir, si yo llevo un mes encerrado en mi cuarto jugando videojuegos, y quiero hablar de jugar videojuegos para no satanizar las sustancias, ¿no? Bien. Llevo un mes encerrado en mi cuarto jugando videojuegos, y evidentemente eso llevó a un deterioro social. No sé qué pasó con mis amigos, reprobé 5 materias o me corrieron del trabajo. Hay impactos en mi calidad de vida que a la hora de que salgo a la luz del día y digo, bueno, voy a dejar descansar tantito el PlayStation y salgo a la vida, digo, güey, ya no tengo chamba, ya no tengo amigos, no sé qué pasó con mi vida, y restablecer eso está muy cuesta arriba. Y lo único que me permite olvidarme de que tengo que restablecer eso que está cuesta arriba y está muy de la verga es jugar videojuegos. Por lo tanto, ahí nos vemos, mundo, y regreso a aprender el PlayStation. Exacto. Que ahí no es que la persona, como bien dices, esté obteniendo mucho placer del videojuego. A lo mejor solo está evitando el dolor de encontrarse sin amigos, encontrarse sin trabajo y haber perdido las otras fuentes de reforzamiento por abandono progresivo, ¿no? Eso es justamente lo que pasó. Es, bueno, una materia, bueno, un cumpleaños al que no fui, pero de pronto la bola de nieve se hace muy grande y la persona entra en esta espiral descendente de la conducta adictiva, ¿no? Y en ese sentido, la bola de nieve, porque pues va cayendo y se va haciendo más grande. Exacto. Más grande. Sí, es esa bola de nieve. No porque esté nevando. Exacto. Y en ese sentido, la importancia de que el tratamiento ayude a establecer una vida que haga sentido ser vivida. Sí. No nada más quite y prohíba la sustancia o la actividad. Exactamente. Y eso es algo que con consultantes, bueno, he notado que hay mucha dificultad. Porque todo el enfoque, para cuando ya llegan a consulta o a terapia, muchas personas, usualmente coercionados o obligados por familiares, condicionados por familiares, lo cual, por cierto, suele bajar la probabilidad de éxito de un tratamiento. No siempre, después les daré como más datos al respecto de qué onda con la presión o franca coerción, así de, haces esto o te vamos a quitar o a encerrar en un anexo, no lo hagan. Si saben de alguien que promueve estas prácticas, híjole, no las recomiendo, pero bueno. Que es un poco caer en esta trampa, ¿no? De ver, es una persona que está entrando en contacto con una sustancia o con una actividad para evitar el malestar, y entonces yo como familiar lo que hago es generarle más malestar pensando que eso le va a quitar el problema. Y si funcionara, pues entonces ya hubiéramos resuelto el asunto de las adicciones, ¿no? Porque justo más estimulación aversiva para una persona que no sabe manejar muy bien o que ha perdido formas adaptativas de manejar su malestar, pues va a recurrir más al abuso de sustancias. Y toda persona en una situación de adicción que empiece un tratamiento, tenemos que estar conscientes que como terapeutas y como parte del ejército que va a estar en tratamiento ahí, porque se requiere muchas veces un ejército, le vamos a quitar probablemente lo único que medianamente disfruta en la vida. Sí. Ese es el tratamiento, es bienvenido, siéntate enfrente de mí, vamos a trabajar para quitarte lo único que medianamente disfrutas en tu vida en este momento. Exactamente. Y justo esa es una de las cosas que la entrevista motivacional que se hace en Smart Recovery ayuda bastante, ¿no? O sea, como hacemos un ejercicio que se llama 4 preguntas sobre mi adicción, ¿no? Entonces es como, pues, un cuadrante y la primera pregunta es, ¿qué cosas creo que voy a odiar de dejarla?
¿no? De dejar mi adicción. Ujú. Pues en el caso de que bebía por ansiedad, para eliminar mi ansiedad social, pues voy a odiar no ir a fiestas, voy a odiar sentirme nervioso al hablar en público, todas las listas de cosas que la gente no quiere de dejar su adicción. Eso en sí mismo ya es muy validante porque es como reconocerle a la persona un poco Que está cabrón. que está cabrón, ¿no? Lo que está viviendo, Sí. que es muy difícil y que algo le da, ¿no? O sea, porque muchas veces las propias personas ya llegan con la narrativa de soy un imbécil, no sé por qué hago esto, no tiene sentido. Y a veces es muy terapéutico decirle, no, sí tiene sentido, tiene este sentido, lo estás haciendo porque obtienes o obtenías estas funciones, ¿no? Entonces, bueno. Ujú. Y quitar la culpa. Sí, sobre todo. Porque es la culpa de soy un imbécil porque veo que esto me está destrozando y no puedo dejar de hacerlo. Y yo soy el imbécil porque mi fuerza de voluntad no basta y yo soy débil y soy estúpido. No funciona así. Ajá. Solamente ha estado sometido a una historia de reforzamiento que la conducta que más sentido hace que cometas es seguir consumiendo. Correcto. Por eso el tratamiento tiene que estar basado no en que tú te aguantes las ganas, sino en crear un ambiente en el cual esa conducta no sea la única opción ni la opción de hasta arriba del catálogo. Correcto. Entonces, cuando vemos las cosas que la gente no anticipa que va a odiar o que no le van a gustar de dejar su conducta adictiva, luego nos movemos a qué cosas crees que vas a ganar, ¿no? ¿Qué cosas crees que te podrían gustar de dejarlo, ¿no? Y luego las mismas preguntas para qué cosas no me gustan de seguir con la conducta adictiva y qué cosas sí me gustan de seguir con la conducta adictiva, ¿no? Entonces ahí tenemos un cuadro completo de, pues la propia persona empieza a hacer un listado de lo que no quiere. Y eso es mucho más poderoso o más, tiene mayor impacto que cuando alguien de afuera les dice es que ya no bebas porque ve cómo te pones. Y quizá los argumentos sean válidos, pero no tienen el mismo impacto en cuanto a motivar el cambio de comportamiento cuando no es una revisión de lo que a la propia persona le motiva. Es así como, ¿a ti qué no te gusta? Exacto. ¿Tú qué no quieres? Tú, porque yo soy el terapeuta, yo estoy aquí para ayudarte, pero yo no te puedo decir, es que a ti no te gusta estar hasta las 2 de la tarde crudo. A lo mejor tú disfrutas Que me parece una gran pregunta porque también te invita a empezar a este camino de autoconocimiento. A lo mejor tú no sabías lo que estabas evitando. Correcto. Y al hacer la pregunta empiezas a decir, pues voy a odiar esto y esto y esto. Y a lo mejor te salen un montón de hipótesis de origen de por qué comenzaste a utilizarlo. Y quitar el mito de que en una adicción todo es malo todo el tiempo. Si fuera malo y si no se sintiera rico, entonces nunca se habría entablado la adicción en primera instancia. Probablemente el mejor momento de tu vida te habías metido M, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, pues, es muy difícil para las personas reconciliar esto de si me está haciendo daño, entonces ¿por qué lo hago? No debería de hacerlo, pero sí me gusta, pero no debería de porque gustarme. eres así. Porque, exacto. Y sacamos el meme de ¿por qué eres así? Entonces, mucho énfasis, ¿no? Durante las sesiones en insistir en la persona como no, a ver, no eres un adicto, no eres una adicta, tienes una adicción y esto es contingente, no naciste así. Bueno, en la inmensa mayoría de los casos ya puede haber alguien que nazca dependiente de la heroína porque los padres fueron, me retracto. Interesantísimo ese tema, pero luego lo abordamos. Pero quizás no podríamos llamarle una adicción porque no hay operantes ahí. No. O sea, un infante, un recién nacido, Podemos hablar de una dependencia fisiológica. dependencia fisiológica, pero no tienen, digamos, el checklist de abandono progresivo. Exacto, una historia de aprendizaje, decir, este bebé dejó de llorar por heroína, ¿no? Sí, ya dejó de hacer las cosas que le gustaban, acaba de nacer. Le mamaba la sonaja y ahora no la agarra. Así que a lo ¿Cómo mejor está? valdría la pena explicar rápidamente esa diferencia, ¿no? La dependencia es que el cuerpo te pide la sustancia para funcionar bien. Sí. La adicción sería la conducta de buscar la sustancia para curar el malestar después de la dependencia. De buscar y consumir. Ajá. Buscar Sí. y consumir. Sí. Sí. Ya la encontré. Ahora lo voy a dejar. Eso nunca lo hemos visto. ¿Ahora qué hago? Estoy de huevos. Solo soy adicto a buscarla. Sería padre. No La me adicción interesa a buscar. consumirla, solo me gusta encontrarla. Pero ya la consumí. Ya, ahí está. Pinto mi raya en la mesa, la dejo servida y que el Pinta tu viento raya. la quite. Y ahí me quedo viendo mi línea. Sería genial. Pero entonces, Que ese sería un muy buen ejercicio de exposición para alguien que sí quiere consumir. Sí, Sí, exacto. sí, Ver, sería- ¿verdad? Correcto, sí. Perdón que me ibas a... no, ya se me olvidó. Bueno, ya volví. Ya me curé. Me cubre. Pero entonces, nos decías la primera pregunta, ¿no? Que era esta parte interna y después La primera pregunta de las 4 preguntas, ¿no? Ah, Dijiste, Que era que voy a odiar, que me va a gustar, que odio de actualmente y que me gusta de actualmente. Exacto, entonces es ¿qué voy a odiar de dejarlo? ¿Qué me va a gustar de dejarlo? Ujú, ¿Qué voy a odiar de continuar haciendo mi conducta adictiva? ujú, ¿Y qué me va a gustar de dejar
Perdón, de continuar mi conducta. Me recuerda mucho a un Aikido. Sí, un poquito. Me recuerda mucho a la matriz de ACT. Sí, la matriz de Justamente. ACT tiene... Porque a Olmo le gustan los cuadrantes. Exacto, yo amo los cuadrantes, chicos. Que no es lo mismo que los cuadros. No voy a comentar sobre eso. No me quiero meter en problemas. Sí, ¿Tú públicos. pintas? ¿Te amas mucho los cuadros? Sí, me gustan los cuadros. Ahora, hay otra puntualización que creo que es importante hacer. No todo el mundo que tiene abuso o que presenta abuso de sustancias y llega a terapia para reducir ese abuso. Y esta fue una lección que yo aprendí alguna vez de un consultante que llegó, que me dijo, me meto X y Y y reconozco que me está generando problemas, pero no quiero que el tratamiento se base en esto. O sea, no quiero que esto, o sea, lo hablaremos porque voy a llegar crudo alguna vez, pero no quiero que el tratamiento se base en esto. Quiero hacer estas otras 80 cosas como parte del tratamiento sin que me quites el consumo. Y con el máximo respeto del tipo de terapia que yo facilito, donde el consultante es quien pone sus objetivos, y en la medida que no nos estorbe eso para poder lograr los objetivos. Y la verdad es que logramos muchos muy buenos objetivos y no tocamos el consumo. Si yo hubiera partido de la idea de que cualquier persona que consume está enferma y entonces lo primero que tengo que atender es ¡pum! Esto, entonces no habríamos logrado que realmente aumentara su calidad de vida como aumentó, porque realmente aumentó, aún presentando el abuso todavía. Correcto. Y continuando el abuso. Continuó el abuso okay. Y siguió consumiendo y terminó el ciclo terapéutico y el proceso terapéutico y siguió consumiendo. Correcto. Pero disfrutaba más su vida. Y esto es importante, aún presentando abuso, podía disfrutar su vida y su vida le gustó más a partir de lo que logramos, que no fue tocar el consumo. Correcto. Okay. Y eso que hiciste, Pepe, me da muchísimo gusto que esta aproximación exista y que sea una opción para las personas. Es más o menos lo que les decía al principio con HAMS, ¿no? O sea, los modelos de reducción de daño justamente hacen eso. Ok, vamos a dejar tu consumo idéntico o vamos a aliviarlo lo suficiente que si quieres. ¿En qué nos vamos a enfocar? Quiero pasar más tiempo con tal persona, quiero hacer esta otra cosa. Ok, movámonos alrededor de eso para que enriquecer tu vida. Y esto puede subir la probabilidad de que en algún momento la persona decida o reducir su consumo o de plano pararlo. Porque en el ejemplo de los videojuegos es como, bueno, Pepe, vamos a seguir jugando videojuegos, no te los vamos a quitar, pero... Tú dices, bueno, quiero recuperar amistades. Pero báñate, güey. Exacto. Pero por favor, báñate. Pero báñate. Claro. Bueno, vamos a Ve al baño. Por favor. Pero párate por eso. Así, la vacinica, ya quítala de ahí. Lo decimos de broma, pero sí llega a esos Sí, extremos. sí, claro. Sí, no, seguro. O sea, No me ha pasado. Yo sí, O sea, yo sí tengo una como anécdota. consultante. Yo sí tengo una anécdota ¿Sí? al respecto, pero me da mucha vergüenza comentarlo. Ok. Pero de pequeño sí llegó un punto donde yo pasaba 8 horas jugando y no me paraba. O sea, no me paraba moví ir al de baño. aquí. Sí, Llegó a pasar un par de veces. Sí. No, nada más una. Lo otro que me pasó fue, me acuerdo mucho, era una noche de Super Bowl. Pero a mí no me importaba un demonio el Super Bowl. Yo estaba jugando videojuegos, pero tuve una estimulación tal que creo que tuve un ataque epiléptico. O sea, fue una cosa medio locochona así. Digo, creo, o sea, no es como que tenga muy, muy claro qué onda, pero yo empecé como, ¿sabes? Así de... ¿Por muchas horas de video? Sí, creo que fue. Y por escuchar los gritos en la casa y todo, y salí a las... Yo me acuerdo que como que caminé a la sala y les grité a todos, ¡ya cállense! Y apaguen todo, y me fui a mi cama y empecé a ver como así. Oh, Dios mío. Sí, estuvo gacho. ¿Qué juego estabas jugando? Estaba jugando Perfect Dark. Hay que armar un del creepypasta 64. del... Perfect ¿no? Dark de Nintendo 64. Hay que armar un creepypasta de la vez que el Perfect Dark mató gente. Sí, que es un sí, Super Bowl. Sí. Justamente ese es el tipo de cosas que bueno que lo mencionas, Javi. La aparición de experiencias desagradables o elementos aversivos en el consumo o sustancia, pues son desconocidas, ¿no? Es como, este polvo blanco me pone muy platicador y me siento ahora muy bien y muy eufórico. Pues si una raya me dio esta maravillosa sensación, seguramente 2 me va a dar más. Sí. ¿Qué es mejor que una raya? Pues dos rayas. Y luego 3. Y luego, maldita sea, ya se me atoró la mandíbula y no puedo hablar y ahora ya me dio taquicardia. Como el Commander lo escribe, ¿no? Con la mandíbula de tu mira que sí le gustaba traerla. Así decía. Así cantaba. Exacto, ¿no? Entonces empiezan a aparecer los elementos aversivos, pero esto es algo muy humano, ¿no? Que es como, ya tuvimos una experiencia placentera, estamos, digamos, cableados o evolucionamos como especie para seguir buscar buscando más de esa. Exacto, e insistir, no es una especie de reforzamiento variable, ¿no? O sea, es como yo sé que puedo ganar y que puedo volver a sentir eso, quizá no me salió la tercera raya, pero el próximo fin de semana lo intentaré con 2, con whisky, con vodka,
pero quiero esa experiencia otra vez, ¿no? Entonces es parte de los mecanismos de repetición para conseguir. Que también son los criterios, creo, ¿no? Que se vaya aumentando el consumo. Exactamente, el consumo, la cantidad y la frecuencia. Ajá. O sea, la cantidad de veces que la persona hace la conducta adictiva o consume la sustancia y la intensidad. Ajá. Porque se va generando tolerancia. O sea, tienes por un lado la dependencia, que es la sustancia es necesaria para que tu cuerpo funcione bien. Uh-huh. Cuando ya no metes la sustancia, tu cuerpo empieza a tener síntomas horribles, que es el síndrome de abstinencia. Abstinencia, ¿no? exactamente. Cuando ya no está la sustancia, te va muy mal. Sí, muy feo. O sea, cuando te pasa eso es porque ya generaste dependencia. Pero además se da otro proceso que es la tolerancia, que es yo consumo 5 gramos de algo. Padrísimo, me siento que vuelo. Genial. Lo repito una y otra vez y el cuerpo se acostumbra a esos 5 gramos. Y empieza a llevar a cabo mecanismos para mantener como un equilibrio, la homeostasis. Entonces tú tenías este pico y el cuerpo dice, no, bájalo un poquito. Y empiezas a generar tolerancia. Entonces los 5 gramos ya no te dan este pico, te dan un pico chiquito. Uh-huh. Pero tú quieres el grandote. Le pones 6. Ajá. Órale. Órale. Qué padre. Suena bien, ¿eh? Entonces ahora son 6 para tener el mismo efecto. Y luego se van haciendo 7. Y luego 8. Y luego 8 2 veces al día. Y luego 8 3 veces al día. Y luego 9. Y luego 10. Y sube y sube. Exactamente. Ahora, en este sentido, Olmo, perdón que te interrumpí. ¿Vas a decir algo? No, adelante. Porque hay una pregunta que quiero poner sobre la mesa. Qué educados todos. Venga. Sí. No pase usted, por favor. Los monóculos. Disculpe, Olmo. Claro. El tratamiento para reducir o dejar una sustancia Uh-huh. siempre debe de incluir la prohibición absoluta del consumo, al menos en una etapa. Definitivamente no, si no está la persona convencida de que eso es lo mejor para ella. Okay. Y aún en algunos casos donde me he encontrado que la persona ya llega al tratamiento solicitando Quítemelo. la suspensión abrupta de esto, consumo. Trato de flexibilizar nuestra expectativa de qué tan lograble es eso en el tiempo que quieren. Claro. Y usualmente les digo, a ver, lo has intentado por muchas maneras, queremos que esto sea sustentable, porque también tenemos el ciclo de la recuperación. Me gustaría en algún momento quizá pasarles la imagen, a ver si lo recuerdo bien. Y podemos hacer que salga aquí. Pues sí. Va a salir aquí la imagen del ciclo de la recuperación. Genial. Por ahora no hay nada, pero vamos a inventarla aquí al vuelo. Más o menos, la persona o las personas pasamos por varias etapas en cuanto a la disfuncionalidad de nuestra conducta adictiva, ¿no? Entonces, la primera es la precontemplativa, le llaman, ¿no? En la literatura de recuperación. Y esto es, yo no pienso que tengo ningún problema, mi familia es la del problema, yo estoy muy bien. Entonces, la contemplativa es... chance. Quizás sí tengo un problema, pero no sé, ¿no? Hay como un estado de ambivalencia. Luego de ahí pasamos a otra etapa cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero es como la de la decisión. Ok, sí tengo un problema, pero no sé qué hacer al respecto. Y que regularmente, perdón que te interrumpa, lo que a mí me ha tocado ver, esto no lo digo como artículo científico, pero lo que a mí me ha tocado ver es que este salto entre lo contemplativo y la decisión muchas veces viene de lo que le llaman tocar fondo. Es decir, le di en la madre al coche, ¿no? Iba pedo y choqué y casi mato a una persona. De lo contemplativo de decir, tal vez sí estoy en un problema, a casi mato a mi esposa, digo, tengo un pedo y necesito ayuda. Exactamente. Entonces de ahí nos movemos de la fase 2 a la fase 3, que es, no, creo que ahora sí ya me quedó claro después de este bonito episodio, pero no sé qué hacer. Después de la contemplación de esta fase, de decir, sí tengo un problema, pero no sé qué hacer, la persona recopila información y se abre una ventana de posibilidad para el cambio. Después de ahí viene la fase de implementación, que es donde la persona hace lo que, pues a lo que llegó, lo que se le ocurrió, que dice, voy a dejar de beber un mes, o voy a pedir el teléfono del Pepe y de Javi, les voy a escribir en YouTube así de, digan, ¿ustedes dan terapia? Porque ya choqué el coche, ¿no? Y ¿a dónde les llamo? Bueno, ya. Sí, no, pero tenemos un taller mecánico. Exacto, pero tráeme tu coche y te podemos ayudar con eso. Y tenemos la fase de implementación. La fase de implementación suele ser breve, porque para todo lo complejo que es el problema de las adicciones y las grandes consecuencias que tiene, la solución es relativamente simple en cuanto a que, pues, si bebes, o sea, simple en cuanto a el qué, pues, no beber, ¿no? El cómo ya no es nada sencillo, ¿no? Pero el qué, pues, no beber, ¿no? Ya no estés triste. Exacto, ya no estés triste, ¿no? Quítate esa adicción. Sí, ya, quítate la adicción, ¿no?
Entonces, bueno, la gente ya Son 1,000 implementa, son 2,000 por esa, porque Sí, estuvo cabrón ese sí, consejo. cuando lo digo en menos palabras... Porque eso hacemos los psicólogos, damos consejos. Exactamente. Yo doy consejos, carísimos. No, bueno, No hacemos eso. no hacemos eso. Entonces ya tenemos la parte de la implementación. La persona dijo, madres, ya choqué el coche, madres, ya me corrieron del trabajo, madres, no entregué el reporte, madres, ya crucé una línea o toqué un fondo, como decía Pepe muy bien. Entonces ahora sí, sé que tengo un problema, paso a la fase de implementación, quiero arreglar este problema. Y aquí es donde cambia todo. Después de la implementación hay dos posibilidades, mantenimiento o recaída. Ajá. El mantenimiento, por lo menos en este esquema, es la persona implementa el cambio y lo sostiene por una cantidad de tiempo suficiente, o recae y vuelve al patrón de consumo anterior. La diferencia entre una recaída como la conciben en Alcohólicos Anónimos y una recaída como la concebimos en Smart o en Hams es, la recaída es la vuelta al patrón adictivo tal cual, igual o peor que antes. O sea, es decir, vuelvo a beber desde el jueves al domingo. Y esto no debe confundirse con los tropiezos. Los lapses son, estoy en la fase de mantenimiento, yo bebía de jueves a domingo y estoy pasando a abstinencia total, ya no voy a beber. Pero de pronto hubo una carnita asada, no sé qué, me tomé una chela que resultaron ser 6 y me puse una borrachera que no quería ponerme el viernes, pero luego no bebí el sábado, no bebí el domingo y continué con mi programa. Eso es un lapse, eso es un tropiezo, no una recaída. O sea, es decir, se contempla que el proceso de mejora no es lineal. Va a haber puntos donde tengas altibajos, donde haya estos pequeños tropiezos, estos pequeños baches, pero no por eso valió madres toda la carretera. Y a ver, la persona que está decidiendo un lunes en la mañana que quiere empezar un proceso para dejar una sustancia, agarramos alcohol, no, está en situaciones muy diferentes ese lunes por la mañana del que va a estar el viernes en la noche cuando seguramente se presente el consumo. Entonces, pensar... Es sumamente ingenuo pensar que va a ser, como dice Javi, solamente lineal, sin que se vuelva a presentar el consumo, porque esa persona sistemáticamente va a estar cerca de situaciones que le eliciten el consumo. Y que no necesariamente es lo mismo que va a estar viviendo contigo en el consultorio. Que me imagino también es importantísimo, ¿no? Psicoeducar en cuáles son esos factores de vulnerabilidad, esos elementos ambientales que van a hacer mucho más probable que recaigas, o bueno, que lleves de nuevo a cabo la conducta. Así es, y que siempre lo hemos dicho, las dietas se hacen en el súper, ¿no? Si yo sé, o bueno, si nos hemos dado cuenta mediante el tratamiento, que la persona los viernes en la noche es un riesgo muy cabrón, porque hay cervezas en su refrigerador, eso es lo primero que tenemos que cuidar, ¿no? Correcto. Si lo que sabemos es que siempre saliendo de su trabajo abajo ahí está su bar de confianza, algo tenemos que hacer ahí para que en la exposición a ese estímulo pueda tener opciones diferentes, o que de plano no exista la exposición a ese estímulo. Correcto. En un momento donde todavía no estamos en un control establecido. Correcto, preparados con mecanismos de afrontamiento, ¿no? que vamos a ir desarrollando. Pero justo qué bueno que mencionas esto, porque muchas veces las personas no contemplan la influencia del ambiente y de eventos externos. Es como, no, es que yo soy un alcohólico y un poquito de preguntas esclarecen así de, sí, de veras, o sea, 100% del tiempo quieres beber los martes a las 8 de la mañana, algunos sí, pero otras personas dicen, no, el martes a las 8 de la mañana con mi esposa y mi hijo llorando, pues en ese momento no se me antoja una cerveza. Entonces no siempre, o sea, no en todos los contextos se activa esta cuestión, ¿no? Entonces sí, aparece esto, fase de mantenimiento, entonces la persona ya implementó el cambio y luego puede haber tropiezos o recaídas. El tropiezo es, pues ahora sí que se me chispoteó, bebí un día, pero la persona no declara, no abandona el proyecto de cambio. A veces solamente decirles esa diferencia, que es pues bastante grande entre el modelo de 12 pasos, donde si te tomaste una cerveza o te pusiste una peda de una semana, recaíste. Y qué importante ser como muy comprensivos y compasivos con nosotros mismos en esos tropiezos, porque justamente si parte de tu patrón de consumo era para evitar la culpa,
y te tropezaste y eso generó culpa, pues se vuelve esa misma culpa un estímulo que va a hacer más probable que recaigas y ahí sí ya tengas una recaída. Que hayas tenido respuestas mal en el examen no significa que no aprendiste nada. Y eso es importante. Bien, Exacto, es buena, ¿eh? A todos los estudiantes. Sí, hay que... Ay, sí. Estudien un chingo. Imagínense eso, Saquen ¿no? 10. Saquen 10. Si no, fracasaron. Imagínense eso, así como tengo 9.8 y decirles, ¿sabe qué, profesor? Póngame 0. Sí, Repruébeme soy porque... un pendejo, es Soy más. un pendejo, ya. Sí, Puteme, sí, profe. o sea, ya la chingada. No, Denme de baja, ¿no? Cacheteme, profe. Sí, exacto. Esa sería la misma lógica, ¿no? Así como 98 de 100, al carajo todo. Entonces, justamente... Yo una vez me emputé por sacar un 9.5 y después sí dije, ¿qué me está pasando? Sí, me siento identificado Sí. con eso, probablemente. Sí, yo también. No quiero hablar por Javi, pero seguro F. que pasó Sí, también. respect. Entonces, bueno, la diferencia entre recaída y tropiezo es importante hacerla saber, que la gente la conozca, que no es lo mismo. Y después de la fase de mantenimiento, tenemos dos opciones. Si recaída, que es la persona abandona el proyecto de cambiar y vuelve a su patrón de consumo normal, entre comillas, o mantenimiento se sostiene por tanto tiempo que eventualmente llega a lo que Smart Recovery propone como trascendencia, que es este momento donde Fallecer. donde te mueres, donde te mueres de tristeza. No, es una trascendencia de la conducta adictiva. Y esto quiere decir que la persona ha pasado tanto tiempo sin realizar el comportamiento adictivo que su vida ya se enriqueció, ya tiene otras cosas, ya le interesa más, ya no le es atractivo volver al patrón anterior e incluso lo ve como, ay, qué espanto, ¿no? O sea, estar crudo los domingos, perder todo mi dinero en el Jack, qué sé yo, ¿no? O sea, como que ya ni siquiera les es apetitivo. En el Jack. Y en el Jack, sí. Esa es de las adicciones que por fortuna no... O sea, esto es aburridísimo para mí, o sea... El Jack. Sí, así como de 48, 48... Alguien ha cantado yo sé que esto es la cosa menos interesante del mundo. Pero eso soy yo, ¿no? Hay mucha gente con muchas adicciones al Jack. Entonces, bueno, ese es el modelo y es diferente que con AA, que con 12 pasos, porque en el modelo de etapas es posible la trascendencia y es posible que alguien diga, yo tuve un problema con el alcohol, con los videojuegos, con tal X sustancia o conducta, pero eso fue cuando tenía 20 años. A lo mejor ahora tengo 40 y no me tengo que seguir diciendo alcohólico porque llevo 18 sin beber y ya no me interesa, ¿no? Exacto. Cosa que no ocurriría en los programas de 12 pasos. En los programas de 12 pasos creo, hasta donde sé, que se solicita que la persona se asuma como un enfermo alcohólico drogadicto el resto de su vida y que si no lo hace un día, no va a su grupo, recaerá igualito que como hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Y pues esto no tiene mucho sustento científico. Sí, creo que deja de ver el avance progresivo en el aprendizaje de una persona, ¿no? Uh-huh. Hay 20 años de aprendizaje ahí metidos que probablemente el relacionamiento con los estímulos es muy diferente. Correcto. Es decir, lo que significa una chela a los 20 años puede significar algo completamente diferente a los 40 años. Y hay que reconocer esa diferencia. Sí, claro. Y otra, la visión de los 12 pasos, de la poca facultad que tiene la persona por sí misma para provocar cambios en su vida, creo que es algo que muchas veces nos aliena de realmente provocar esos cambios. Es decir, no es tu voluntad la de Dios, ¿no? Sí. Sí, pero yo soy el que está viviendo los putas aquí. O sea, he dicho muchas veces, yo aquí soy ateo, ¿no? No comparto ninguna religión. Con todo el respeto a cualquier religión. Total. Pero el hecho de pensar que estoy cambiando por un ser divino y no por mí, entonces ya condiciona bastante ese cambio. Sí, y esto me lo he preguntado mucho, o sea, porque creo que si utilizáramos el lenguaje de ACT, ¿no? Es un enmarque verbal que funciona para muchas personas, ¿no? Que para muchas personas funciona el tema de, ok, o sea, estoy enfermo y tengo esta regla verbal de estoy enfermo, no puedo cambiar, pero si hago X, puedo obtener el resultado Y, y pues por alguna razón esa regla sí les funciona y la siguen y digamos que continúan en el grupo. Fantástico. ¿Ibas a decir algo? No, okay. Te estoy escuchando atentamente. Sí, solamente me distraje un poquito. Perdón, en lo que regreso a esa idea.
algo que sí funciona muy cabrón de los grupos de Alcohólicos Anónimos es hacer grupo. Es decir, estas exposiciones en las cuales la gente cuenta lo que le pasó y muchas veces cuenta su experiencia, cuenta su testimonio, muchas veces cuenta cómo logró mejorar. Eso ayuda un chingo, porque Sí. es este ejercicio de identificación, de decir, no soy la única persona que tropezó con esta sustancia, no soy la única persona que tuvo un deterioro social, pero veo a esta persona que realmente le está logrando dar la vuelta y eso genera en mí la capacidad de crear un modelo de que sí se le puede dar la vuelta. Correcto. Esto me parece que también tiene un elemento de aprendizaje social, ¿no? Exactamente. Ok, estoy aprendiendo socialmente que es posible lograrlo. Estoy viendo aquí a mi padrino, que no es muy respetado en el grupo, que se le ve muy bien, etcétera, etcétera. También, pero como tiene la mano pesada. que bueno, pues que me Cachetadas pega sí, mi que padrino. cachetadas pega el padrino, pero pues órale, padrino, la verdad es que sí tira paro, ¿no? Entonces la cuestión ahí es, creo que sin plantearlo de esa manera, uno de los grandes aciertos de los modelos de 12 pasos y Alcohólicos Anónimos y tal, es que sustituyen eficazmente muchas de esas horas. De hecho, te lo plantean en el grupo. Te proponemos que le dediques al grupo la misma cantidad de horas que le dedicabas a tu adicción. Sí, una hora que estás en el grupo es una hora que no estás tomando. Exacto, ¿no? Entonces, pues mira, si tú eres borracho de viernes a domingo y más o menos tal, entonces tienes que venir tantas horas, ¿no? Por 2 horas el lunes, 2 horas el martes. Que es como un reforzamiento de conductas incompatibles, ¿no? Correcto. Si estás aquí, no estás tomando. Son incompatibles, Ujú. pero no necesariamente es el viernes al mismo tiempo, ¿no? Sino que ok. muchas veces es el viernes no te va a ver, pero lo que estarías tomando el viernes es lo ok, que estás el ok, martes. ok. Pero también pueden ok. ser incompatibles. Sí, de hecho, justo creo que a mucha gente sí le viene bien porque esa es otra cosa, ¿no? Es como si yo tengo mi ritual de que los viernes a las 2 de la tarde me voy a emborrachar y desde la prepa se ha estado estableciendo esa forma de cerrar la semana, porque también es una cosa cultural, ¿no? O sea, si alguien con la predisposición genética que de las fuentes que tengo, ¿no? Que existen predisposiciones genéticas o predisposiciones biológicas a diferentes tipos de adicciones, pero el ambiente no la soporta. Por ejemplo, alguien que tenga predisposición biológica, sin entrar en mucho debate, pero que nació en Arabia Saudita, pues no corre mucho alcohol, es socialmente muy penado, a menos de que seas ahí algún jeque con mucho dinero. Okay. Entonces tu ambiente te protege porque pues esa adicción no se va a desarrollar porque no es socialmente reforzada. Claro. Quizá otras sí, pero aquí, por ejemplo, yo he sabido de mucha gente que no quería beber en su adolescencia y pues digamos que entre todos fuimos reforzando, ¿no? Sí, no quería beber, pero sí quería formar parte del grupo. Exacto. Sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia, yo empecé a fumar cigarrillo en la secundaria por hacerme interesante y es una experiencia aversiva a la fecha para mí, pero pues lo hice a base de quererme ver como un gran e interesante. Y de ahí lo importante de hacer un análisis funcional de la adicción. Es decir, la persona que desarrolla adicción al alcohol porque odia su trabajo y está muy estresado en su trabajo todo el tiempo, es muy diferente a una persona que desarrolla una adicción a los videojuegos. No solamente porque hay una sustancia, sino que la conducta de consumo o de ejecución tiene una función completamente diferente. Y esa es la función que tenemos que atacar para que pueda ser sustituida o reemplazada con otras variables. Exacto. Es caso por caso. Y por eso los programas tan generales muchas veces no alcanzan a cubrir todos los recovecos, porque la función del consumo es diferente en cada caso. Porque a veces lo voy a hacer para olvidar el evento más triste de mi vida. Porque a veces lo voy a hacer para poder socializar y quitarme la ansiedad social. Porque a veces lo voy a hacer solamente por una operante automatizada en la cual siempre que estoy socialmente me dan ganas de tomar, aunque pueda hablar bien en público. Sí. Pero me gusta como sentirme mareadón. Son funciones completamente diferentes del consumo. Exacto. Y ese análisis se hace en el grupo de Smart Recovery, que espero ahora sí, ahora que consigue el espacio físico y tal, porque son bastante insistentes en que sea en vivo, por lo menos hasta antes de la pandemia. Y creo que tiene bastante valor el tema de que sea en vivo. Ya hablaremos de eso después, pero sí, o sea, justo uno de los ejercicios es cuáles son las situaciones en las que bebes y para qué. Pues para desinhibirme a la hora de tener relaciones sexuales con mi pareja, que es diferente que para, o sea, amplificar el placer, disminuir el dolor cuando me siento triste, cuando tengo dolor emocional, cuando tengo dolor físico, y cada una de esas funciones, como bien dice Pepe, se tiene que ir atendiendo y reemplazando con otros mecanismos de afrontamiento. Otra cosa en la que no estamos, es diferente al modelo de 12 pasos es, bueno, una persona adicta va a ser adicta toda la vida y lo único que va a hacer es como arrestar su adicción y reemplazarla con otra cosa. Acá no creemos que ese sea el caso, ¿no? Decimos, bueno, no, se desarrolló este patrón de conducta, este patrón de aprendizaje,
Pero eso no quiere decir que también es un poquito, me suena algo psicoanalítico ahí, de que, pues eres adicto a los videojuegos, pero ahora te vas a hacer adicto a las ensaladas, o no sé. Pero no, o sea, sustituir con otra cosa, sí, no sé cómo podría... Salto. Esto más puto brócoli. Dame brócoli, Dame hermano. brócoli, hermano. Maté a un hijo de puta que no me quería dar brócoli. No, en realidad es como... A ver, eso también me cuesta un poquito de trabajo con el tema de cuando se recurre a la estrategia con medicamentos. Muchas personas tienen objeciones porque no se quieren volver ahora adictos al medicamento. Y digo, a ver, en algunos casos sí, puedes desarrollar una adicción, por ejemplo, las benzodiazepinas, el Valium, el clonazepam, Rivotril, que se está recetando ahorita con bastante mano libre. Sí. Con muy malos resultados, en mi opinión. Cuestionen siempre que les manden Rivotril o clonazepam. Cuestionenlo un chingo. Sí, aguas, gente que nos están escuchando. De verdad, las benzodiazepinas generan tolerancia muy rápido, como explicaba Javi hace rato. El día 1 para dormir necesitas una gotita y con eso duermes perfecto, y después necesitas 2 y luego 3 y luego 20 para estar normal, ¿no? Y un aprendizaje muy veloz para vincularlo a la función que quieres cumplir. Sí. Y esto me abre un paréntesis. Aquí son puras tangentes conmigo, ¿eh? Sí, no hay pedo. Genial. Esto es algo muy importante. Javi hablaba de la tolerancia, dependencia y abstinencia como parte integral de las adicciones. Y esto es importante decir, a ver, la dependencia física es ahora la sustancia o actividad cumple una función, ¿no? Por ejemplo, no duermo si no me echo mis gotitas de Rivotril. No duermo si no me echo X número de cervezas o de copas de vino antes. No duermo. Esto es, soy dependiente para cumplir esta función que normalmente ocurriría sin la sustancia o la actividad. Bueno, ahora, abstinencia es otro asunto. Por ejemplo, en el caso del Rivotril y las benzodiazepinas, soy dependiente en tanto a que dependo de esto para dormir y ahora no duermo. Y no solo eso, cuando me las quitas, tengo abstinencia, que es que me enfermo, me tiembla el ojo, tengo náuseas, tengo ataques de pánico, puedo convulsionar. Todo eso son dos cosas diferentes. La abstinencia son todas las enfermedades y males que me vinieron después, y la dependencia es no logré dormir. Así es. Más o menos espero que esa distinción les ayude. Y ahorita que hablamos de esas características, me gustaría también meter cuando hay una automatización del operante de consumo que es ajena a un proceso atencional. Es decir, yo ya no necesito sentir ansiedad para agarrar un cigarro. De hecho, ni cuenta me doy y ya lo tengo en la mano. Ni cuenta me doy y cuando me doy cuenta ya lo tengo en la mano y estoy fumándolo. Ajá. Es decir, todo el proceso en el cual yo planeo, o más bien me doy cuenta de que estoy sintiendo ansiedad y por lo tanto planeo algo para quitarme la ansiedad y pienso en la cajetilla y abro la cajetilla y saco el cigarro y lo enciendo y empiezo a fumar, todo ese proceso se automatiza, es decir, no depende de la atención para suceder. Sí, está automatizado, está piloto automático. Exactamente. Ajá. Y entonces tenemos nosotros como terapeutas que reconocer cuáles de estas conductas de consumo ya son ajenas a la atención. Porque si intentáramos entrar por la misma vía de decir, imagínate un plan alterno. Güey, ¿cuál imagínate un plan alterno? Ya estoy fumando, brother. Necesito algo que no me permita que esta operante suceda. Ajá. Aunque yo no esté prestando atención. Exacto. Que esas son las cosas que uno de los elementos de la terapia dialéctica conductual o DBT, que seguramente los que los escuchan la conocerán o han hablado aquí de DBT, lo han mencionado por Sí, ahí. hemos hablado, pero debemos un episodio completo de Debemos DBT. varios episodios de terapia, o sea, de modelos terapéuticos completos. Ok. ¿Quieres ver? Pero sí, ha salido sistemáticamente y hemos hablado de Marshall y Nehan. Sí, Bien, muchas o sea, veces. digamos, bueno, la terapia dialéctica conductual, que por cierto ha demostrado bastante efectividad en adicciones, porque pues básicamente es mucho entrenamiento para las personas en estar con conciencia plena de su ambiente, con conciencia plena de escribir sus emociones, sus sensaciones, y al mismo tiempo de entrenar y sobreaprender conductas adaptativas. Es decir, así como la persona sobreaprendió o automatizó, se volvió muy eficiente en generar la conducta de fumar, beber, lo que sea, ya sucede automático sin su... Y es esto, es una creación de eficiencias, es decir, Exacto. si sistemáticamente hago esta conducta, tengo que empezar a hacerla sin prestarle atención, entonces, por principio de aprendizaje, vuelvo más eficiente la ruta para Correcto. ejecutar la conducta.
Y en terapia dialéctica conductual, en DBT, se entrenan otras conductas que igual se sobreaprenden, y entonces al rato, sin darme cuenta, ya estoy haciendo un ejercicio de mindfulness y, ok, ya me di cuenta, así como el cigarro, digo, nada más toma bastante trabajo, pero es muy estoy conveniente. Estoy con mis manos en los hielos, ¿no? Exacto, ya estoy haciendo mis respiraciones controladas, y sí, De repente estoy así ya. puede parecer ridículo, pero hablando del tema de sustituir una adicción por otra, o lo que les decía originalmente de los medicamentos, no, ¿cuáles? Por ejemplo, yo en algún momento que se me hizo un problema el tema de la bebida, dije, bueno, ¿qué puedo hacer para obtener algo de los beneficios de esto que quiero? Y hice mi lista, ¿no? Pues me quita ansiedad, más o menos el mismo proceso, y descubrí que el ejercicio pues cubría un montón de eso, ¿no? O sea, me llenaba de endorfinas, me relajaba, o sea, como hacía un buen sustituto, ¿no? Entonces dije, voy a hacer ejercicio antes de socializar y más o menos me siento como me gusta sentirme al interactuar con gente. Pero no soy adicto ahora al ejercicio, no he tenido consecuencias laborales negativas por el ejercicio, eso nunca escaló a volverse Pero me puse disfuncional. mamadísimo, ya no sé qué ropa. Y nunca pasamos por el experimentar, el uso, el abuso, el dejar de hacer cosas para hacer ejercicio. Sí, así de, oye, Olmo, de verdad, no sé, ¿por qué ya no fuiste a trabajar otra vez por quedarte en el gimnasio 8 horas? No, pero estoy mamadísimo. Sí. O sea, Perdón, mis deltoides no me dejan escucharte. Sí. Como con estos deltoides ya no he entrado por ninguna puerta. Besando mis bíceps. O sea, podría pasar, Sí, pero claro. no es una regla. Entonces, y en cuanto a los medicamentos, les digo, hay algunos que tienen este perfil de alto riesgo de generar tolerancia, dependencia y abstinencia y crearnos un problema peor del original o igual de malo, y otros que no. Por ejemplo, algunos antidepresivos que, bueno, hay debate al respecto, pero, por ejemplo, no sé, la fluoxetina, que es como lo que recetan de cajón muchos psiquiatras. Fluoxetina, que es un inhibidor de recaptura de serotonina, ¿no? Muy conocido como Prozac, bastante famoso en los 80s y 90s. Bueno, este es un antidepresivo que se receta con bastante frecuencia para muchas cosas. Y entonces mucha gente dice, no, es que me voy a volver adicto a la fluoxetina. No, es muy raro que alguien, porque se vuelva adicto, porque es una sustancia que tarda 3 semanas en actuar, perdón, que genera un cambio gradual, que genera un cambio de estado general, ¿no? O sea, un cambio en el estado, la predisposición de la persona, en los estados internos de la persona. Y pues no es como que, me tomé una hoy, y ahora quiero 2, y ahora quiero 3, y ahora quiero 4. Es más bien un tratamiento, es más difícil que la gente se acuerde de tomarse el medicamento a que esté contando los minutos para ir a la farmacia, ¿no? Existe esto lo mal llamado adicción psicológica, ¿no? Como si hubiera adicciones que no son psicológicas, ¿no? Pero a lo que regularmente se refiere la gente que utiliza muy mal este término es a que construyes la idea de que tiene una función activa una sustancia y que si no tienes esa sustancia no vas a poder funcionar. Es decir, si no tomo mi fluoxetina, entonces no voy a poder ser feliz. Y entonces creo una predisposición de expectativas en la cual confirmo, hay un sesgo de confirmación de cómo no soy feliz si no tomo mi fluoxetina. Por lo tanto, tengo que tomar fluoxetina, aunque realmente la adicción no se haya establecido en un nivel funcional de primer orden, sino que viene por el pensamiento. Exacto. De decir, no sirvo si no la tomo. Exactamente, ¿no? Que eso también aplicaría para supersticiones. O sea, es como yo podría decir que, ¿no? Que va a salir muy mal porque no traigo mi anillo, y es porque me puse este anillo que este podcast está saliendo medianamente bien de mi lado. Y dije medianamente bien. Nunca prometí más que modesto, eso. Qué modesto. Qué modesto. Bueno, pero el punto es ese, ¿no? No es lo mismo... las cosas que sustituyen o nos ayudan con las adicciones no son otras adicciones. La adicción, por definición, implica un deterioro severo de la calidad de vida de la persona, de su salud y de su bienestar. Y las alternativas que proponemos, pues, no van a generar el mismo efecto, porque no. Entonces, esa onda de, no, es que estás reemplazando una cosa por otra, ¿really? Que es como los parches cuando fumas, ¿no? Claro que sigue habiendo nicotina ahí, Total. pero por lo menos ya no hay el desgaste pulmonar. Hay Eitan, que estuvo aquí hace unas semanas, ¿no? Y con Jaime Latorre, que utilizan este término de operante de satisfacción ilusoria. Es decir, es una operante que viene a sustituir la operante de consumo y que hace la función que hacía la operante original sin conllevar el desgaste que debería de conllevar. En ese sentido, en lugar de meterme
82 litros de cerveza, me meto 82 litros de agua y se me quitan las ganas de la capacidad de tomar. No es una operante satisfacción ilusoria. Correcto. No está cumpliendo la función que yo buscaba que se cumpliera con el alcohol, pero por lo menos no me permite ejecutar esa operante o la empiezo a reemplazar. Correcto, lo empiezo a reemplazar y pues hasta ahí todo súper bien. Entonces, este tipo de creencias que tenemos es importante desmenuzarlas. No, o sea, yo entiendo como o sea, que es el lenguaje común, ¿no? De, soy adicto a... nos decimos adictos a varias cosas. Soy adicto al café. Chocolate. Soy adicto al chocolate. No, me gusta mucho el chocolate. Quizá Sí, abuso del chocolate. Yo podría ser de los que caen en la categoría de abuso del chocolate, pero no he dejado de ir a trabajar por chocolate. No me he gastado dinero de la renta en el chocolate. O sea, ¿Nunca he asaltado un camión de Kinder? híjole, bueno, los robos. No voy a hablar de eso hoy, pero entonces esa diferencia entre la adicción, el uso y el abuso es importante tenerla en mente siempre, chicos. Y pues no sé qué más podríamos decir. Mira, ya rompimos hace unos minutos la El barrera de la hora. récord. Se hizo bastante extensivo, pero creo que ya hablamos de cómo se ve la adicción, ya hablamos de cuál es el curso de tratamiento básico de una adicción, sin meternos en una en especial. Solamente de nuevo extender el comentario de si necesitas ayuda, de verdad, con toda la confianza, escríbenos. Sabemos que tenemos comentarios de YouTube sin responder, pero si nos escriben por vía mensaje directo con alguno de estos temas, de verdad que no demoramos nada en contestar. Y busquen ayuda profesional. Muchas veces un terapeuta no basta para el tratamiento de una adicción, ¿no? Y creo que eso es importante. Qué importante, sí. Es que es una cuestión muy compleja, como decían muy bien, ¿no? O sea, está reforzada socialmente, no es lo mismo el lunes en la mañana que tan motivada. De hecho, en el ciclo de las personas que bebimos, ¿no? Socialmente, que nos incluimos a el tema del fin de semana se bebe y tal, pues más o menos es como los domingos odio el alcohol y juro que no quiero volver a tomar, el miércoles como que ya me siento muy bien y el jueves, sí. exacto, el jueves ya estoy listo para volver a empezar, ¿no? Entonces sí, no basta un terapeuta, no basta una terapia, usualmente quizá en fases más o en menor grado de disfunción o de severidad, puede ser que con una terapia uno a uno se logre, pero generalmente yo recomendaría más estrategias, ¿no? Involucrar a la familia también es importante. Y a diferencia de lo que procuramos en cada episodio, que es decir, todas tantas semanas en que esto se quite, en adicciones es muy difícil porque puede ir con cierta velocidad o podemos tener un círculo de reincidencia a partir de los aprendizajes y de la disposición de la persona a realmente dejar la sustancia. Correcto. Sí, no, y porque genera un cambio biológico y que se vuelva, bueno, que se descambie, toma tiempo, Me gustó ese verbo. El descambio. El descambio. Si Shakespeare podía inventar palabras, ¿por qué yo no? A ver. Como el otro día tuiteó el Puebla, ¿no? Habían sacado tarjeta roja y después vieron el bar y dijeron, no es tarjeta roja, es amarilla. Y entonces lo catalogaron en el Twitter de Puebla, que sigan el Puebla en Twitter aunque no le vayan. Lo catalogó como tarjeta roja, ¿no? Porque es roja e inroja. Te la estoy quitando en este momento una tarjeta roja que te había impuesto. Tarjeta roja. Pero bueno, regresar al Puta, cuerpo. yo que ya no iba a hablar de fútbol porque me estaba imputado desde el sí, otro día. Tranquilos. Perdón. Regresar al cuerpo, al estado previo que hubiera una adicción. No sé incluso qué tan real sea que puedes regresar como eso, pero el tema es que desaparecer esas conexiones que se hicieron, esos ajustes biológicos, toma tiempo. Es un reaprendizaje importante en Sí. muchos niveles. Exactamente. En el nivel de muchos que piensas niveles. sobre tu vida, en el nivel de cómo te comportas y en el nivel biológico. Que Sí. ahí no llegamos directamente a los psicólogos, necesitamos asistirnos también de médicos. Totalmente. Sí, nivel celular, de tejidos, de órganos, o sea, hablamos de cosas así. Sí, De vísceras. De vísceras, de tripas. De tripas. Y justo quería algo que nos platicó Pepe al respecto de su lesión, del golpe que se dio. Que inventé. El golpe que inventó para seguir en su adicción oculta y terrible. Actualmente la crisis opioide en Estados Unidos tiene que ver con una especie de mezcla entre negligencia médica y mala praxis farmacéutica. Sí. Les recomiendo muchísimo un documental que está en HBO que trata sobre este tema. Okay. Sobre cómo una farmacéutica llamada Purdue Pharmaceuticals básicamente hizo una heroína en tableta y una gran campaña de marketing directo a los médicos para que empezaran a recetar qué huevos. Oxycontin, se llama la medicina. Y entonces, más o menos, lo estoy contando así, ¿no? A bote pronto, pero les recomiendo mucho, no tengo el nombre ahorita, pero
Les voy a dejar más tarea para que puedan ver el documental. Yay. Yay, perdónenme. Bueno, el punto es que más o menos funcionó así. Esta farmacéutica diseñó una estrategia de mercado donde les llevaron a los médicos información y estudios pagados por la propia farmacéutica, es decir, la gente está en dolor crónico, la gente está siendo subtratada o no suficientemente atendida. Y perdón, ¿por qué no usan las farmacéuticas? Las farmacéuticas validan su producto con sus estudios. Sí, Hay sí. un conflicto de interés importantísimo a nivel farmacéutico. Terrible. Por eso creímos durante tanto tiempo que la serotonina era el pedo de la depresión. Ajá, solo ese un neurotransmisor Sí. el causante de todos Perdón, nuestros te males. interrumpí. Entonces, bueno, pues ellos, conociendo el negocio, dijeron, genial, vamos a hacer nuestros estudios que validan nuestro producto, se los vendemos a los médicos. Ujú. Es terrible ver cómo en los folletos de información, en el entrenamiento de los representantes de las farmacéuticas, decían, tienes que superar tu opioidefobia médico, porque hasta antes de esta estrategia de mercado de Purdue Pharmaceuticals, los médicos eran un poco como en México, que eso es algo bueno. Aquí, para que alguien te dé un opioide fuerte, morfina, codeína, oxicodona, no sé si hay oxicodona aquí, de verdad es súper complicado y qué bueno conseguirlo. O sea, está reservado para gente con cánceres muy severos, o sea, con dolores que no responden a nada. Cirugías de De espalda, o sea, cosas terribles, ¿no? Y después de esta intervención los médicos empezaron a recetar, dijeron, bueno, me están presentando los estudios, me están diciendo que la gente está padeciendo dolor crónico, que este medicamento no genera tolerancia, dependencia y abstinencia, otra mentira. Y entonces los médicos empezaron a decir, bueno, pues voy a recetar esto que me están diciendo. Y es una cosa así maquiavélica a más no poder. O sea, tenían un departamento dedicado a conocer el algoritmo de reembolsos del seguro médico de las personas para que pudieran decir las respuestas correctas y les reembolsaran el costo del medicamento, que por supuesto era 800 o 900% más de lo que les costaba producirlo. Y entonces los médicos, pues siguiendo a lo que decían los representantes de farmacéutica, empezaron a recetar Oxycontin, pues para casi cualquier dolor. Entonces hubiera llegado Pepe, si hubiera estado en Estados Unidos, tuviste este golpe, tienes dolor, este dolor tiene que ser tratado, no tratarlo te puede generar todos estos problemas, porque ya me dijeron los representantes que esto es terrible, ten Oxycontin. Porque yo no soy un doctor opidofóbico. ¿no? Sí, no, yo no soy. No. Yo quiero hacer lo mejor para mis pacientes, que es, pues, yo no sabía que tenían dolor crónico y que estaba mal representado y que yo Sí, no claro. estaba dando el mejor tratamiento, bla, Qué bla, bla. huevos. Y entonces, parte de la crisis opioide que está ahorita ocurriendo en Estados Unidos empezó ahí. Muchas personas fueron al médico, recibieron un medicamento con alto potencial adictivo para un dolor que no lo ameritaba, desarrollaron tolerancia, empezaron a ir más veces al médico, eventualmente su doctor o doctora les dijo, oye, pues yo creo que ya no te voy a recetar esto. Ya nos mamamos. Sí, o sea, esto, hermano, empezamos con 10 miligramos y ahorita estamos en 80 y no puede ser que el dolor de pierna siga y creo que esto ya es una adicción. Sí. Entonces les dejan de recetar y esas personas se van a la calle a conseguir heroína. Y entonces más o menos ese ha sido el ciclo. Qué espantoso. Porque de pronto llamaba la atención, ¿no? Factores de vulnerabilidad de gente que está más expuesta a desarrollar adicciones severas a drogas callejeras, pues claro, porque hay pobreza, porque hay violencia en la casa, eso es bien sabido. Pero acá se está viendo que hay un incremento de personas profesionistas que no tendrían esos factores de riesgo, ¿no? Gente que de clase media, media alta, sin tantos problemas sociales ¿no? Y que se anda mamando heroína. Y que de pronto dices, pues, ¿por qué están inyectando heroína? Ah, pues que todo empezó con una idita al doctor por un dolor menor. Qué interesante. Y terminé ahora adicto a la heroína. Qué Entonces, interesante. sí, tengan mucho cuidado con las Y adicciones. recuperar la variable económica de las adicciones. Si tú eres adicto a una sustancia que estás comprando, es porque alguien la está vendiendo, y es porque alguien la está produciendo, y es porque alguien tiene interés de que se siga vendiendo Perpetuando. y consumiendo, ¿no? Correcto, perpetuando este ciclo. Yo quiero decir nomás nada que ver con adicciones, nada que ver con adicciones, pero a lo mejor aquí en México no con opioides, pero los antibióticos también se recetan con una facilidad Y después cuando la impresionante. gente llega con algo que requiere antibióticos, ya tiene y casi nunca se necesitan una resistencia antibióticos. O brutal. sea, de verdad es muy raro que se necesite un antibiótico para una gripita, ¿no? Sí. Entonces también aguas ahí con esos doctores que les encanta mandar antibióticos. Échenle una ojeada a sus medicamentos y si ven un antibiótico, cuestionen a su Sí, doctor. pregunten, piden una segunda Sí, opinión, sí, porque sí. podrían estar creando resistencia, ¿no? Voluntaria. Pero Sí. estas Buenísimo, malas prácticas. Y nos van a matar a todos. Sí. Ahora, ya llevamos 3 días de programa. No menos, como 5. ¿Hay algo más que quieras agregar, mi estimado Olmo? Pues no, yo creo que con este cierre, lo mismo, reforzar lo que Pepe opina,
pidan ayuda, acérquense. Igual también puedo dejarles datos míos. Soy bastante lentito para responder, pero eventualmente respondo. Sucederá en algún momento, pero les puedo poner esta información próximamente. Buenísimo. Verano. Busquen ayuda. Buenísimo. Muchas gracias, Javi. Y sobre muchas gracias, todo, Pepe. Muchas gracias, Olmo. Sabes que esta es tu casa. Cuando quieras venir, están las puertas abiertas. Excelente, y de verdad, muchas gracias porque es domingo y en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa, estás aquí con nosotros. Sí. Muchas gracias en nombre de Claro que sí, por esta hora y media que nos regalas. Buenísimo, un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.